Bueno, vamos a trabajar hoy de manera corta lo referente a las fichas bibliográficas y cómo poder llevar el orden de la citación en los trabajos de grado. Primeramente, yo quiero que tengan muy presente lo referente a la parte inicial del proyecto de investigación, en lo que pueden ocurrir una serie de inconvenientes que son muy seguidos o muy frecuentes para que ocurran. Entonces quiero partir de eso para tratar a partir de esto de mostrar algo clave. Nosotros en todos los proyectos de investigación partimos por la presentación de un problema. Yo trato de insistir en que siempre que vamos a llevar a cabo un trabajo de investigación, tenemos que identificar cuál es el problema. Y los problemas surgen por algún tipo de situación que admita más de una interpretación. Por ejemplo, cuando yo parto por esta imagen de establecer, señores, ¿qué significa esta señal de tránsito? No, prohibido parquear. Y esta, no, prohibido estacionar. Pero muchas personas no podrán entender qué significa esta y van a tener algún tipo de inconveniente. Está definitivamente prohibido detenerse. Los problemas surgen aquí, en cuando no entendemos de manera clara cuáles son las reglas establecidas por el legislador, porque ellas gozan de un significado diverso, ambiguo, que Hart denomina textura abierta del lenguaje. Pero el verdadero problema surge cuando tenemos dentro de esas señales que parecían claras, en principio, prohibido parquear, prohibido estacionarse, una dificultad en entender la manera en cómo efectivamente ellas presentan una solución dentro del entorno social. Por ejemplo, esta imagen que era muy fácil de decir, prohibido pasear perros, entra a dificultarse si el señor lleva un oso. Aquí se genera una situación problemática porque ya tenemos más de una solución. Una situación problemática será entonces aquella que tenga más de una solución visible, y esa es a partir de la cual tenemos que entrar a resolver. Por ejemplo, en este caso, ¿el perro puede entrar o no puede entrar? Y aquí se pueden plantear muchas soluciones para decir por qué razón no puede entrar o por qué razón puede entrar. Lo ideal no es cuál es la mejor solución, porque en derecho como tal no hay una solución, sino cómo podemos justificar la solución. Yo puedo justificar la solución de no ingresar a partir de una idea literalista del código o a partir de una idea teleológica que puedo sostener por razones de salubridad, por ejemplo, pero además puedo sostener otra para que pueda ingresar señalando que es un perro de un lazarillo que tiene una educación mayor, por lo tanto no tiene problemas de salubridad. Entonces el tema de la tesis no va de la mano de cuál es la respuesta que voy a definir, sino cómo entro a sustentar las tesis que voy a resolver yo o las respuestas que voy a entregar yo al momento de justificar mi hipótesis. Por eso trato de presentar o trato de ser muy respetuoso con esa idea al momento de desarrollar los trabajos. No se trata del trabajo que quiere el profesor, sino se trata del trabajo del estudiante. Entonces es importante aprender a manejar la información teniendo en cuenta la manera en cómo funciona el razonamiento. Esto es algo que trabaja uno de manera básica, o son bases de análisis de razonamiento, pero es importante tenerlas en cuenta. Entonces el razonamiento se desarrolla en unas fases. Una fase inicial inconsciente en la que luego de que tenemos el problema llegan a nuestra mente definitivamente algunas respuestas, pero que son respuestas a priori que no nos van a dar una solución porque son simples conjeturas. No podemos responder en ese primer momento, siempre acontece. La mayoría de las tesis ya han pasado por ese primer momento consciente y comienzan a ubicarse, el primer momento inconsciente, y comienzan a ubicarse en este primer momento consciente en el que comenzamos a tomar todas esas ideas y a relacionarlas y comenzamos a ordenar la información. Esa es la parte dentro de la que tenemos que ubicarnos antes de proceder a desarrollar toda la parte de la escritura. Porque en el primer momento consciente lo que hacemos es que tomamos toda la información disponible y comenzamos a organizar la información para establecer cuál es la información más relevante. Una vez tenida la información más relevante, identificada la información más relevante, comenzamos a desarrollar nuestra tesis y luego sí procedemos en un segundo momento consciente a escribir y finalmente desarrollamos todo el esquema y argumentamos. Entonces partimos del problema, la información, cómo la organizamos, luego cómo le damos sentido a la información y finalmente a argumentar, que es la parte de la escritura en la que se resuelve el problema. Ya ustedes están muy avanzados en esta parte, pero yo quiero de todos modos hacer mucho énfasis en la manera en cómo
el problema se aprecia el tipo de problema porque no están identificando el problema. Ya hemos hablado de esos temas, que quede muy claro de que lo primero de cualquier trabajo es identificar el problema que se va a resolver. Porque yo no puedo escribir una tesis doctoral para hablar de la posibilidad que tienen los perros lazarillos de ingresar a cualquier restaurante si no identifico dónde vi yo que había una prohibición del ingreso de perros lazarillos para ingresar al restaurante. Es por eso que lo inicial que hace uno antes de argumentar es identificar el problema, para luego sí comenzar a recibir la información, recepcionar la información y al final, a la postre, comenzar a argumentar. En la parte que quiero que nosotros nos ubiquemos es en la de manejo de la información. El manejo de la información, que la comenzamos a trabajar desde el primer momento inconsciente y la vamos desarrollando en las demás etapas del razonamiento, requiere necesariamente identificar con qué fuentes contamos. Las fuentes del conocimiento van a ser aquellas que nos den la posibilidad nosotros de argumentar para poder justificar una tesis para una parte o para la otra. Word nos establece una manera o un catálogo para el manejo de fuentes, que es esta parte de acá de referencias. Siempre que o antes de comenzar a trabajar fuentes, tenemos que identificar con qué contamos para poder hacer una relación de la importancia de las fuentes y definir cuál es la información que vamos a utilizar. Mi recomendación para poder trabajar fuentes es poder ubicar dentro del mapa de Word, o trabajarlas en Word. Vamos a presentar la pantalla. Es trabajar con Word para, a partir de Word, lograr llevar a cabo el desarrollo de todas las bases de datos que tenemos. De aquí me imagino que se está presentando Word. Entonces, ¿qué hacemos? Acá en la parte superior tenemos el ítem de referencias. En referencias, para tener la relación de referencia que vamos a trabajar, vamos a ir a administración de fuentes. Cuando le damos clic en administración de fuentes, se nos va a desplegar este iconito que aparece acá, en el que vamos a detallar la fuente que vamos a trabajar. Entonces luego le damos acá donde dice nuevo, y en esta parte que dice nuevo nos dice tipo de fuente bibliográfica, y acá nos dice qué tipos de fuentes contamos. Les voy a repetir nuevamente para nuevamente empezar acá. Abrimos acá en referencias, administrador de fuentes, y le damos aquí donde dice nuevo. Luego acá el tipo de fuente que vamos a trabajar. ¿Qué tipo de fuente? Libro, sección de libro, artículo de revista, artículo de periódico. Por lo general trabajamos libros y le damos en libro. Lo primero que tenemos que hacer es el autor. Para colocar el autor le damos aquí donde dice editar. Si por ejemplo vamos a colocar un libro de Valencia Sea, digamos así. El nombre es Arturo. Y le doy acá donde dice agregar. Y luego donde dice aceptar. Y acá tengo el apellido y el nombre. El título, derecho civil. Año 2005. Es la información que aparece en la parte de adelante. Ciudad, Bogotá. Editorial, Pens. Y le damos aceptar. Ya me aparece acá en la lista actual la cita. Digamos que comenzamos a trabajar con ese texto para llevar a cabo el trabajo. Le damos acá donde dice cerrar y comenzamos acá donde dice insertar cita. En insertar cita colocamos Valencia Sea Arturo y nos queda acá la cita ya insertada. Entonces con esto ya tenemos la referencia como tal y ella se va relacionando dentro de una base de datos del computador donde están todos los libros que hemos citado. Y acá en la lista actual es el que vamos trabajando en el texto que va teniendo un chulito. Pero por ejemplo, si yo he trabajado otro autor, acá tengo Moreso y Pompeu Casanovas, le doy copiar acá a la lista actual y luego para insertar cita, acá me aparece Moreso y Pompeu Casanovas. Lo había trabajado previamente. Nuevamente, administrar fuentes, voy a otra cita que he trabajado, le doy por acá, Bobbio, copiar y ya me aparece acá y le doy insertar cita a Bobbio y la tengo lista acá. Esto tiene la ventaja que yo puedo trabajar en 5 textos separados, pero al momento de unificarlos, me aparece todo dentro de mi manejo o dentro de mi ficha de Word y únicamente extraérmelos para acá. Y tiene la siguiente ventaja, es que yo acá le doy donde dice bibliografía y únicamente coloco en bibliografía la bibliografía que quiero colocar y acá me aparece la bibliografía de lo que he citado. Por eso es importante comenzar a trabajar de esta manera dentro del texto que es la tesis, para que se vaya generando de manera unitaria la bibliografía y tengamos que estar corriendo con las bibliografías.
Entonces, una vez hemos identificado nosotros los libros que vamos a trabajar y tenemos una lista que podemos denominar libros con los que contamos, tenemos que hacer una priorización nosotros de cuáles pensamos trabajar, cuáles pensamos leer. Cada uno hace eso a su manera. Y a partir de la lista ir viendo qué se va a desarrollar, qué textos o qué textos vamos a trabajar dentro de los que contamos, cuáles nos sirven o qué parte del texto se va a trabajar. Y a partir de eso vamos a hacer lo que se llaman fichas bibliográficas o resúmenes. No podemos leer nada que no tenga ficha bibliográfica, porque esa es la garantía de trabajo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi carpeta, todo lo manejo por Drive, ustedes lo pueden trabajar por OneDrive o como quieran. Acá tengo dentro de mi unidad, mi Google Drive, de mi doctorado, tengo todo lo que son resúmenes. En resúmenes tengo todas las lecturas que hice, cada una de las lecturas desde el primer día que empecé. Acá está la primera que aparece 27 de agosto de 2015 hasta la última que realicé el 6 de junio del 2020. Todo lo que voy leyendo lo voy revisando y lo voy estableciendo acá dentro de mis resúmenes. ¿Qué maneja uno dentro de las fichas bibliográficas? Por ejemplo, este modelo que fue como comencé yo. Lo primero que hace uno con la ficha bibliográfica es identificar el autor. Acá no me abre. Es identificar el autor. Yo creo que en esta primera ficha yo todavía no tenía la metodología de trabajo. Acá está lo que estoy leyendo. Pero lo primero que tengo que hacer acá es identificar el autor que voy a trabajar. Y luego comenzar a colocar todas las ideas que me parecen relevantes de lo que voy escribiendo. Especialmente cuando tengo una cita que yo considero que es textual, que no puedo parafrasear, colocar el número de la página que voy a utilizar acá. Y de esa manera voy trabajando las citas con la página, todo lo que yo considere que no puedo parafrasear, le voy colocando la página de lo que estoy trabajando. Y por ejemplo, hay algo que dentro de este texto me di cuenta, que cita mucho a este autor, François Host. Entonces, como citan tanto a François Host, a mí me llama la atención y lo voy anotando en una lista adicional para ir identificando los textos que voy a leer a la postre o a posteriori. Citas o fichas más recientes, más elaboradas. Por ejemplo, tengo esta que está acá. Miren. Aquí sí comienzo con el autor, de Páramo Argüelles, 1998, que es el texto que estoy trabajando. Acá yo le puedo dar de esta manera, editar fuente, y acá me dice todos los datos de la cita. De Páramo Argüelles Juan Ramón, razonamiento jurídico e interpretación constitucional. Es un artículo de revista publicado en la revista española de Derecho Constitucional, año, páginas, todo ya está completamente válido para citar. Comienzo a hacer la lectura y lo que hago aquí es que estas citas, porque es textual, la dejé aparte y le coloco el número de página acá. Lo demás lo voy colocando en orden en la medida que voy estableciendo como un resumen cualquiera. Entonces de esa manera voy trabajando ese resumen. Hay otros resúmenes que yo trato de colocar una parte en la parte superior de decir, no se me puede olvidar, con unas notas de los aspectos más importantes que debo tener en cuenta al momento de citar. Creo que tengo por acá de Arnio. Todo lo que he leído está aquí, compendiado. Entonces, Arnio, nuevamente acá el año, tengo acá todas las citas, toda la lectura, un resumen de 7 hojas con las páginas establecidas. Lo que quiero cada uno de ustedes son estas dos primeras partes, identificar la bibliografía y comenzar a trabajar de esta manera. ¿Por qué es importante hacerlo de esta manera? Porque ya ustedes todos tienen unos esquemas de trabajo, que es lo más difícil para arrancar una tesis. Ya cada quien sabe dónde va cada posición. En la medida que yo voy leyendo en este esquema de trabajo, por ejemplo, justificación interna, yo tengo mi esquema de trabajo que lo tengo ubicado acá. Entonces yo me voy a mi tesis, capítulos de tesis, los tengo colocados por acá, todos los capítulos, y me voy por acá, digamos, acá abro en mi tesis de trabajo y me voy a ubicar dentro de mi esquema. Hoy estuve leyendo sobre la aceptabilidad. Ya yo en mi esquema, después de que hice la lectura, inmediatamente hago la lectura, lo que hago es que me voy a aceptabilidad y si tengo 3 citas que puedo alimentar, las incorporo en aceptabilidad.
Si hay una cita que puedo incorporar en otra parte, la voy incorporando. Pero no trabaja uno el capítulo como tal. Desde mi perspectiva, uno lo que hace son lecturas de los autores que considera uno que les van a proporcionar determinada información. Y de las lecturas que uno hace va alimentando el esquema general que uno construyó. Por eso es importante tener el esquema, pero ya cada quien tiene su esquema y son esquemas válidos. Es importante ahora aprender a hacer las citas para poder hacer la bibliografía. Entonces, por ejemplo, este trabajo mío tuvo acá 322 hojas y acá no tiene la bibliografía, pero si yo me voy acá donde está esta que está por acá, que tiene bibliografía, simplemente uno se va a la parte final, me abrió, simplemente se va uno a la parte final y te genera toda la bibliografía completa y no tiene uno que ir repasando pieza a pieza para poder llegar a la bibliografía, que es demasiado cansón. Tienen que poder trabajar de esa manera con las citas. Acá está el ejemplo, bibliografía. Este trabajo tiene 400 hojas y acá de referencias todas están colocadas por el formato de Word. Tiene las referencias, acá desde la página 385, todas las referencias están acá establecidas hasta la hoja 405, son 20 y pico de hojas de bibliografía que alcanzó a tener este trabajo. Eso es lo importante, o eso es lo importante dentro de ese trabajo. ¿Cómo citar? Ya eso es aparte en APA, vamos a citar en APA. Esto no es la manera de citar. ¿Cómo trabaja uno esto? ¿Qué pasa en APA? Cuando uno hace la cita, te la inserta de esta manera. Apellido del año, pero uno en APA lo que hace es, por ejemplo, Bobbio, el año, indicó lo siguiente. Para que quede en APA, lo que hace uno es que acá le da donde dice uno editar cita y donde dice suprimir, le suprime uno autor y título y te queda únicamente el año. Ya con esto tienes la cita en APA. Esta es una cita directa. Lo que hace uno cuando se trata de una cita textual en la que no hace uno referencia directa al autor, dijo que debía morirse el mismo año, entonces ahí sí trabajas tú completamente Bobbio 1987 y ya queda completamente citada. Hay que aprender a trabajar únicamente es cómo maneja esta información uno. Si la cita es textual porque va dentro de comillas, lo que hace uno es que le coloca en editar cita y le coloca el número de páginas 15 y ya te agrega el número de páginas. Prácticamente esto, ya lo demás es revisar en APA cómo se hacen las citaciones, cómo la corta, cómo la textual, cómo la directa, cómo la indirecta, y utilizar el formato para llevar a cabo las citaciones de esta manera. Sería todo entonces, para no alargar más el video.